Buenos días, hermanos. Comenzamos nuestro estudio, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios en esta mañana. Así que les invito a orar a Dios. Gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder llamarnos tus hijos. Gracias te damos, Dios, porque tú eres Dios, porque tú estás sentado en tu trono alto y sublime, contemplando, controlando, dirigiendo, instruyendo, guiando nuestras vidas. Gracias te damos, Dios, porque te has revelado a nuestras vidas de una manera sobrenatural, donde podemos, Señor, experimentar, vivir tu gracia, tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Dios, por estar nuevamente, un domingo más, reunidos como iglesia, como congregación, para estudiar tu palabra, para poder, Señor, entender lo que tú quieres hacer en nosotros, de la manera en que tú nos quieres instruir y guiar. Abre nuestro corazón y nuestra mente para recibir la instrucción de tu palabra y que por medio de tu Espíritu Santo nos ayudes a poner en práctica la enseñanza de tu palabra. Nos presentamos delante de ti, Señor, tal cual somos, con nuestras imperfecciones, debilidades, carnalidades, pecado, para suplicar y rogar, Dios, esta mañana que nos perdones de todos nuestros pecados, que limpie nuestro corazón y nuestra mente y que cada día, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, sigas tú purificando nuestras vidas para poder presentarnos algún día como una iglesia sin mancha ni arrugas, Señor, irreprensible, irreprochable delante de ti, Señor. Oramos, Dios, para que podamos, Señor, tener, Señor, la suficiente humildad, Señor, y poder recibir de ti el perdón de pecados, Señor. Oramos, Dios, para que tú, Señor, seas instruyendo nuestras vidas y nuestros corazones. Oramos por nuestros hermanos que están padeciendo necesidades. Especialmente te quiero presentar, Señor, a mi hermano Osvaldo Enríquez. Te pido por él, Dios, que tú le fortalezcas, que tú, Señor, seas manifestando tu poder en su vida, en su corazón, especialmente a su esposa y también, Señor, a sus hijos, Padre, a Daniela y a Javier, Señor, y toda la familia, Señor. Pedimos, Padre, que bendigas a nuestro hermano, bendigas a la familia Enríquez, que tú les llenes de tu poder y de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, cada día también, Señor, por las necesidades que tenemos, Señor, por aquellos que están padeciendo enfermedades. Oramos, Señor, por nuestra hermana Gladys, te pedimos por ella, que tú le bendigas, le ayudes, le fortalezcas, Señor. Quites, Dios, sus dolores que siente, Señor. Y así, Señor, por cada uno, Señor. Pedimos, Padre, en esta mañana tu bendición por la enseñanza de tu palabra, que podamos, Señor, seguir concentrados, Señor. Bendice, Señor, estos medios, especialmente el Internet, Señor, el cual dependemos, Señor, para que podamos tener una conexión fluida, Señor, sin errores, sino que podamos estar concentrados, Señor, en nuestros hogares, Dios. Guárdanos, Señor, para que no haya distracción alrededor, Señor, que podamos estar concentrados, escuchando atentamente lo que tú nos quieres enseñar. Pedimos tu bendición y dejamos delante de ti también todas nuestras peticiones personales, especialmente aquellos, Señor, que están sin trabajo, aquellos, Señor, que están padeciendo necesidades. Dios mío, te pedimos, Dios, que tú manifiestes tu poder de una manera sobrenatural, como lo has hecho en cada uno, Señor. Oramos, Dios, esta mañana, nos presentamos a ti y pedimos tu bendición por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos de inmediato a continuar estudiando este último capítulo del libro de Ruth. Hemos venido ya por varias semanas estudiando este libro de Ruth, 4 capítulos, pero es un libro muy profundo, es un libro que tiene mucho simbolismo, es un libro que tiene mucho significado y que habla, por supuesto, acerca de la redención del hombre. En el final de este libro nosotros miramos y vemos algunas figuras centrales aquí, tales como por ejemplo la historia de Ruth la Moabita, quien esta mujer, vemos aquí en este libro, llegó a ser parte más bien de la genealogía de David y por consecuencia parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y ella aparece ahí mencionada en Mateo capítulo 1, versículo 5, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed
a Isaí. Y de ahí viene David y de ahí viene el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense aquí, dos mujeres gentiles, que de acuerdo a la ley, como vamos a mirar aquí, no tenían arte ni parte ni derecho dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Rahab y Ruth, gentiles. Sin embargo, aquí como el Señor muestra desde el Antiguo Testamento su gracia, su misericordia hacia el hombre. Es importante poder mirar esto, es importante poder darnos cuenta, es importante poder indagar en estos tesoros maravillosos del Antiguo Testamento que nos habla justamente acerca de la redención. También nosotros miramos y vemos que este libro fue escrito durante el periodo de los jueces. Algunos dicen que este libro fue escrito durante el periodo de los jueces, donde ya miramos anteriormente el libro de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, pero sin embargo en medio de esta rebelión del pueblo contra Dios había un hombre, vemos aquí, un hombre llamado Booz, que obedeció a Dios, que creyó en sus promesas, que no se movió de su lugar en donde Dios los había llevado como pueblo. Ellos no se movieron de ese lugar, Booz no se movió de ese lugar, y por consecuencia de esto, a esta obediencia a Dios, fue que Dios lo bendijo, fue que Dios lo prosperó, y no solamente fue un hombre próspero, sino que también vemos que Booz representa el pariente redentor que vamos a mirar aquí. Este libro habla mucho de la redención, y vemos que Booz representa a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de todos nuestros pecados. Entonces, es importante que nosotros podamos entender qué significa la palabra redención. Si este libro habla mucho de la redención, habla mucho del pariente redentor, habla mucho de Booz, quien redimió a Ruth y a Noemí, y que también Booz representa a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió. Entonces es lógico que sepamos qué significa en este contexto la palabra redención. El término redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. ¿Qué significa entonces el término redención? Significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Y este término viene del tiempo cuando Dios liberó al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios envió las 10 plagas para que Faraón pudiera liberar al pueblo de Israel de Egipto? Pues una de esas plagas, o la última plaga, residía claramente en que Dios envía el ángel de la muerte y matando, llevándose a todos los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerdan? Llevándose a todos los primogénitos de Egipto. ¿Cuál era la razón de aquí? Que Egipto liberara al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que el pueblo de Egipto no liberó a Israel, entonces la muerte fue inminente ahí en todos los primogénitos de los egipcios. Pero después de esto vemos nosotros que Dios exige al pueblo de Israel que todo primogénito de los hebreos le pertenecían a él. Dios dijo que todos los primogénitos del pueblo de Israel le pertenecieran a él, que los primogénitos fueran para su servicio. Así que nosotros miramos que Dios exige que todo el primogénito del pueblo de Israel fuera para él. Después el pueblo, cuando ya está de comienzo, ya de lleno peregrinando en el desierto camino hacia la tierra prometida, recuerden ustedes que cuando Moisés sube al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley, el pueblo se rebeló nuevamente contra Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, levantando un becerro de oro. ¿Se acuerdan que levantan un becerro de oro hecho por mano de Aarón? Pues ahí nosotros miramos y vemos que Dios decide que los levitas, el pueblo de los levitas, la tribu de los levitas, fuera para su servicio en vez de los primogénitos. Entonces aquí vemos que Dios dice, ahora el primogénito de los hebreos, ellos no van a estar para mi servicio, sino que ahora vamos a cambiar. Ahora los levitas, ellos van a ser para mi servicio, ellos van a estar para mi servicio. Ahora, para sustituir los primogénitos por los levitas, había que pagar un precio. Había que pagar un precio.
Y Dios le ordena a Moisés y Dios le dice a Moisés que todo israelita que quisiera rescatar a su primogénito del servicio de Dios debía pagar un precio. Debía pagar un precio. Así que Dios establece esta forma de rescate del precio. Esto aparece textualmente, si usted quiere cotejarlo, en el libro de Números, en el capítulo 3, versículo 40 al versículo 51. En el libro de Números, capítulo 3, versículo 40 al 51, aparece justamente esto que estoy diciendo. O sea, si yo tengo un hijo primogénito y yo soy hebreo, por ponerlo como ejemplo, y yo entregué a mi hijo primogénito al servicio de Dios, pues ahora Dios dice, los primogénitos no me van a servir en mi santuario, sino que dice Dios ahora, los levitas, ellos me van a servir en mi santuario. Entonces yo como padre quiero rescatar a mi primogénito del servicio a Dios. ¿Cómo debo hacerlo? Entonces debo pagar un precio, debo pagar un rescate. Entonces de ahí viene la palabra redención. Pagar un rescate, liberar, pagar un rescate, devuelto mediante el pago de un rescate. Había que pagar un precio entonces. Entonces de ahí viene la palabra redención, para que usted entienda. Ahora, de esta misma forma también se podía rescatar, porque Dios amplía aún más este principio de redención, porque también se podía rescatar también la tierra que había sido expropiada, es decir, cuando ya el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, entonces pasaron algunos, como en el caso aquí que señala vos, había hambruna en la tierra, entonces no había trabajo, entonces los que eran dueños de terrenos muchas veces empeñaban su tierra por dinero para subsistir. Recuerden ustedes que la gente también de aquella época, como no tenían recursos económicos para subsistir, entonces se vendían ellos en esclavitud a los que eran más pudientes de los israelitas, se vendían ellos, vendían sus familias para obtener recursos en un tiempo determinado. Así que cuando el padre de familia tenía ya los recursos para rescatar a su familia, para pagar la deuda por su familia y rescatar a su familia, entonces también tenía que pagar un precio. ¿Ya? Así que esto también se llamaba redención o llamado Goel, ¿ya? El redentor, Goel, ¿ya? La palabra Goel entonces significa redentor. Tenía que pagar por el rescate de su familia que la había empeñado, la había hipotecado su terreno para recibir recursos durante un tiempo determinado. Entonces ahora había que devolver ese dinero y rescatar a la familia. Ahora, también esta palabra redención se usa en el caso si alguien de la familia moría, el jefe de familia, en este caso Elimelech murió, dice, murió, sus dos hijos murieron. Entonces el pariente debía, para mantener el nombre, el pariente entonces, o uno de los parientes, sea cuñado, hermano, hermana, etcétera, parte de la familia, entonces debía casarse con la viuda para redimir la tierra, para redimir también la descendencia, para seguir con la descendencia. Entonces el hombre debía pagar el precio, debía rescatar y debía seguir con esto. Entonces eran muchas leyes donde se mantenía el nombre de la familia, se preservaba también la integridad, la vida, la propiedad, el nombre de la familia de un pariente cercano y también el pariente cercano que era el Goel, que era el Redentor. Si el jefe de familia había muerto y ese Goel pasaba a ocupar su lugar casándose con la viuda para mantener la descendencia, mantener el nombre y mantener las propiedades, si ese hombre había muerto por un homicidio, entonces el Goel también cobraba venganza, también ajusticiaba, dice, al homicida. Entonces, volviendo al punto, entonces, para que usted entienda la figura, vos era el pariente redentor. Vos era pariente de Elimelech. Por lo tanto, vos le competía entonces la responsabilidad de ser el pariente redentor, a quien legalmente, por ley, a él le correspondía rescatar a Noemí. Sin embargo, Noemí
cede su lugar a Ruth la Moabita, que también Ruth era parte de la familia, porque recuerden que Ruth fue esposa de uno de los hijos de Noemí, quien también murió. Entonces, Noemí cede ese derecho a Ruth la Moabita, la cual ella vemos que sigue el procedimiento para poder ella exigir al pariente redentor que la pudiera redimir. Ya lo vimos en el capítulo 3, cómo fue el proceso que hizo de una manera muy privada, muy prudente. Ruth, ¿se acuerda cuando se acuesta a los pies de Boaz y le toma la manta y que cubre con su manta? Ese es un proceso legal de redención en donde la mujer Ruth le está exigiendo en cierta manera a Boaz para que la pudiera redimir. Ahora, tenemos entonces todo el contexto y todo el panorama preparado, listo para que Boaz pudiera redimir. Aparte de esto, debemos añadir que Boaz se había enamorado de Ruth y Ruth también se había enamorado de Boaz. Boaz era un hombre mayor, muy mayor, más mayor que Ruth, de avanzada edad que Ruth, pero igualmente ahí había sido un amor, por decirlo de alguna manera, a primera vista, en cierta forma. Entonces, nosotros miramos y vemos aquí que está todo el escenario listo para poder formalizar el matrimonio, pero había un problema. Había un problema que Boaz conocía muy bien. Boaz no era el pariente cercano de Ruth, sino que era el pariente, por decirlo de alguna manera, como en segundo grado. Había otra persona que era el pariente más cercano al cual le correspondía redimir. Ese es el primer obstáculo que tienen. Y a él le correspondía por ley y por derecho redimir a Ruth y redimir el campo de Elimelech. Así que en el capítulo 4 nosotros vamos a mirar aquí de qué manera se las va a arreglar Boaz para poder redimir legalmente a Ruth y poder casarse con ella. Pero quiero, antes de pasar a leer los versículos del capítulo 4 de Ruth, quiero dar énfasis a un hecho importante. Fíjense el contexto aquí, el contexto social histórico, por decirlo de alguna manera aquí. Fíjense el contexto. Israel está en plena decadencia moral. Israel no tiene a Dios en su vida. Israel hace cada uno lo que bien le parece. Israel no se somete a los preceptos de Dios, por supuesto, está en completa anarquía y rebelión contra Dios. Pero aún así, vos, este hombre, se somete a las leyes que han sido puestas por Dios, se somete a las leyes que han sido puestas por Dios, se somete y obedece a las leyes que han sido puestas por Dios. Eso es una gran enseñanza para nosotros hoy día también. Que estamos viviendo en un tiempo en donde no tenemos necesidad de congregarnos, por decirlo de alguna manera, porque se nos prohíbe congregarnos, esa es la palabra correcta. Estamos cómodamente en nuestras casas, en nuestros living, estamos escuchando la palabra de Dios, tal vez tomando un café, tal vez tomando un desayuno, o tal vez, no sé, haciendo cualquier cosa, expuestos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir, expuestos a cualquier distracción, que téngalo por seguro que esas distracciones lo vamos a tener. Pero Dios nos dice que debemos congregarnos, pero Dios nos dice que debemos obedecer, que nosotros tenemos la voluntad o el poder de decidir si nos congregamos o no nos congregamos. Total, ¿quién va a saber? El pastor no va a saber, el líder no va a saber. Pero hay una persona que sí sabe y quien mira el corazón y mira la intención del corazón. ¿Y cómo se llama esa persona? ¿Y quién es esa persona? Es Dios. Y como yo amo a Dios y como yo temo a Dios, yo quiero seguir sus preceptos, yo quiero seguir sus mandamientos, yo quiero obedecer sus mandamientos y hacer todo lo que está a mi alcance. Ese es el énfasis que quiero dar aquí en esta primera parte de Boaz. Un hombre que podía haber
tomado a Ruth, ¿qué importa? Total, todo el mundo hace lo que bien le parece, pero es un hombre que se somete primero a Dios, se somete a las leyes de Dios, se somete a Dios y es un hombre correcto, porque un hombre que se somete a Dios, un creyente que se somete a los mandamientos de Dios, la característica de ese hombre que se somete a los mandamientos de Dios le hace un hombre correcto, le hace un hombre prudente, le hace un hombre humilde, le hace un hombre temeroso de Dios. Que teniendo la voluntad de hacer lo que bien le parece y nadie le va a decir nada porque le hace lo que bien le parece o hace todo lo que los otros hacen, pero ese hombre que teme a Dios es un hombre prudente, es un hombre cuidadoso, es un hombre respetuoso, como lo es vos. Y aquí vamos a ver una característica de este hombre íntegro, un hombre prudente. Vayamos entonces de inmediato a la lectura en Ruth capítulo 4, ahí en sus Biblias, en el versículo 1, dice así: Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Aquí vemos nosotros que es un hombre correcto, un hombre íntegro. Y él respondió, ¿quién? El fulano, el pariente cercano, respondió y dijo: yo redimiré. Uy, uy, uy. Bueno, versículo 5. Entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí hay un punto aparte que me imagino yo que es como un espacio de reflexión, de pensar, como que el fulano pensó y dijo: me interesan las tierras, pero también tengo que casarme con Ruth la moabita, la viuda. Posiblemente, no dice la Biblia, pero posiblemente este hombre haya sido casado, haya tenido su familia. ¿Cómo lo hago aquí? Versículo 6 dice lo siguiente: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Entonces, nosotros miramos en estos primeros 10 versículos, en primer lugar, que vos, un hombre temeroso de Dios, como decía anteriormente, un hombre que confiaba en Dios, que creía en Dios, pero fíjense aquí un detalle importante como primera cosa, que vos no solo confió en Dios esperando en Él, descansando en Él, que Dios le trajera todo en bandeja, por decirlo de alguna manera, sino que aquí vemos que vos hace todo lo que está a su alcance para redimir a Ruth, a la cual Él amaba, enseñándonos en primera instancia que el amor, hermanos míos, el amor no es una emoción, el amor no es solo un sentimiento, porque la emoción y los sentimientos van y vienen, sino que el amor es una decisión. Vos decidió amar a Ruth a pesar de la diferencia de edad. Eso no es relevante.
simplemente él decide amar, pero el amor, como aquí vemos en el ejemplo de vos, el amor nos mueve a hacer lo que es posible hacer. En este caso aquí, vos se niega a sí mismo, se arriesga, porque aquí está arriesgándose a que el pariente cercano, el fulano a quien se le menciona aquí, no se le menciona el nombre, pero el fulano aquí a quien menciona, él pudiera seguir adelante y redimir no solo los terrenos, sino también casarse con Ruth, lo podía haber hecho. Es un riesgo. Que vos decide tomar ese riesgo. Sacrifica su nombre, su testimonio. Sacrifica, se niega, arriesga. En resumidas cuentas, el amor verdadero, hermanos míos, el amor verdadero nos mueve a la acción. El amor real y verdadero no solamente es de palabra, no solo es una emoción, no solo es un sentimiento, sino que nos lleva a la acción. Vos aquí amaba a Ruth, por tanto luchó por ella e hizo lo que estaba a su alcance, demostrando con esto no solo de palabras, de bonitas palabras, de lindas palabras y de oración, porque eso es lo que hizo vos anteriormente, no solo de regalos, sino que también aquí hay una acción que vos se la juega y él va y se sienta en la puerta donde están. Y ojo con esto también, hay 10 ancianos, 10 consejeros, 10 hombres que estaban ahí, se sentaban en las puertas de acuerdo a la costumbre para decidir cualquier asunto, para resolver cualquier asunto. Eran 10 hombres. Lo que simboliza estos 10 hombres, simboliza la ley. La ley del Antiguo Testamento decía que los moabitas no podían entrar en la generación de los israelitas, no podían entrar, eso decía la ley. Pero miramos aquí claramente cómo vos, él quiere ser parte de su familia, él quiere casarse, contraer matrimonio con Ruth, la moabita. Así que él se la juega, se niega, arriesga, sacrifica por el amor verdadero. El amor verdadero nos lleva a la acción. Maridos, esposos, ¿cuánto estás tú dispuesto a sacrificar, negarte, arriesgar por el amor de su esposa? Por estar con su esposa, por servir a su esposa, por amar a su esposa. El amor es decisión, no es sentimiento ni emoción solamente, es decisión. Es decisión en donde el hombre se pone a la instrucción de Dios para hacer feliz a su esposa. ¿En qué? En servicio, en amor, en instrucción, en dirección, en guía, etcétera, etcétera. El amor, entonces, el amor verdadero nos lleva ¿a qué? A la acción. Vos es un ejemplo aquí, un ejemplo de un hombre obediente. Fue vos un hombre obediente y fue un hombre temeroso de Dios. ¿Por qué fue un hombre obediente y temeroso de Dios? Y quiero insistir en esto, el contexto social que estaba viviendo Israel, en una anarquía y rebelión total. Pero vos, dentro de toda esta anarquía, desorden y rebelión que estaba viviendo el pueblo de Israel, vos fue un hombre obediente. ¿A quién? A Dios. Vos fue un hombre temeroso. ¿De quién? De Dios. Vos fue un hombre que no solamente fue obediente y temeroso de Dios de palabra, sino en acción. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que Él se mantuvo firme en el lugar correcto, a esperar con atención. ¿Dónde? Vos fue a la puerta de la ciudad. Vos dijo, bueno, aquí yo tengo mucho de perder, así que me voy a sentar en la puerta de la ciudad a ver si puedo ver a este fulano, a este pariente redentor y podemos llegar a un arreglo, no sé. Pero él fue confiando en quién, confiando en Dios, en obediencia a Dios, haciendo lo que le era posible a él en ese momento. Lo imposible, la verdad es que no tenía control. Lo posible es sentarse a la puerta y esperar a que apareciera este hombre para dialogar con él. Y aquí viene la intervención de Dios. Porque resulta que Dios, por otra parte, seguía desarrollando su plan al permitir que el pariente cercano pasara justo ese día por la puerta de la ciudad. Mira aquí.
Mira aquí lo que dice el versículo 1 que acabamos de leer. Vos estabas sentado a la puerta. Una pregunta, ¿sabía vos que iba a pasar en ese día, a esa hora, en ese momento, este fulano? El pariente cercano no tenía idea. No dependía de vos. ¿De quién dependía? De Dios. Pero vos fue obediente a Dios. Fue obediente a Dios y fue temeroso a Dios, y él, por último, partió haciendo algo. Me voy a sentar en la puerta de la ciudad, capaz que lo vea. Dijo vos, pensó, voy a hacer lo que está a mi alcance. Y he aquí, dice, pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Cuando vos lo identificó, este parece que es el pariente, lo llama y dice, fulano, ven acá y siéntate. ¿Cómo sabía vos que ese fulano iba a pasar por ahí? Pues aquí viene la parte sobrenatural de Dios. Aquí viene el plan de Dios desarrollándose. Cuando vos ve al fulano, vos estabas seguro y le dice, será, no será, no cayó en duda, será, no será, a lo mejor me voy a equivocar, a lo mejor no, es que qué dirán, es que no quiero tomar el riesgo, es que a lo mejor voy a hacer el ridículo, es que no le importó, vos estaba confiado en Dios, con convicción, con seguridad, y lo ve y le dice, y no dejó pasar la oportunidad. Ese otro punto importante, vos no dejó pasar la oportunidad, era la oportunidad. Pues le dice, de aquí yo no me muevo, así que esta, dijo vos, no me la voy a perder esta oportunidad. Dije, fulano, ven, por favor, siéntate acá, quiero hablar contigo, por favor, un momento, te puedes sentar aquí junto a mí. Y lo convoca, y junto con convocar a este fulano, estaban los 10 jueces o 10 ancianos de Israel, que eran los que juzgaban, del momento que se sentaban en la puerta, eran 10 personas, y le dice, por favor, quiero hablar algo legal con ustedes, junto con esta persona aquí, quiero que ustedes sean testigos. O sea, aquí, ¿quién está llevando el control de todo? Primero Dios, pero también vos. Vos está tomando riesgo, vos está negándose a sí mismo, vos está haciendo lo que Dios le dice hacer. Lo que está a su alcance, perdón. Vos está haciendo lo que está a su alcance. Como primera enseñanza aquí nosotros vemos que este hombre fue obediente a Dios en todo. Lo primero que debemos destacar aquí, que vos fue obediente en todo. Fue obediente a Dios en todo, y lo segundo, fue movido por amor a Ruth, por amor a Dios y por amor a Ruth. Así también nosotros miramos y vemos que nuestro Señor Jesucristo, como vos, se sometió. Se sometió a las reglas que el Padre había establecido. Esas eran las reglas, pues vos se sometió a las reglas, así también nuestro Señor Jesucristo se sometió a las reglas que el Padre había establecido. Ya que vemos nosotros que no había otra forma de redimir al hombre, sino que había que pagar un precio. ¿Quién debía pagar ese precio? ¿Quién podía redimirnos? Nadie, solo Dios nos podía redimir. Para que el Señor nos pudiera redimir a nosotros, rescatar y redimir y comprar como nuestro pariente cercano, debía ser ¿qué? Pariente cercano. Por esa razón Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, siendo nuestro pariente cercano para redimirnos. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre, dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se sometió. En una visión que Juan tiene del Apocalipsis, en una visión que Juan tiene, aparece una parte donde Juan está en el Espíritu, dice, él está en el cielo, y él tiene una visión del sufrimiento específicamente de su pueblo Israel, cómo el pueblo de Israel, Juan tiene una visión futurista del sufrimiento de la nación de Israel, cómo está sufriendo su familia, y él está viendo como en una pantalla, en una imagen, todo el sufrimiento de la nación de Israel, y Juan se acongoja mucho. Juan llora desesperadamente, amargamente llora, porque no había nadie quien pudiera desatar, o quien pudiera liberar, o quien pudiera aliviar a su pueblo, a la gente, a su familia. Entonces Juan se angustia de esto. Y mientras Juan está en esta angustia, en este sollozo del alma,
con mucha tristeza, entonces viene alguien y toma su hombro. El ángel dice, toma su hombro y le dice, no llores más, Juan, no llores, dice. No llores, dice, porque aquí el Cordero de Dios es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Hay alguien, no está todo perdido, Juan le dice, hay alguien quien es digno de tomar sus sellos, de tomar, dice, el libro y de abrir sus sellos. Entonces Juan se angustió y Juan quiso saber quién era esto. Entonces Juan en esto, dice el libro de Apocalipsis, Juan dice que hay un cántico nuevo. Y en este cántico al unísono de muchos millares de personas y de ángeles, seres celestiales, están cantando y están diciendo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Quién es el Cordero digno de desatar los sellos, de abrir los sellos del libro? ¿Quién es el Cordero digno? ¿Quién es el Cordero que fue inmolado? ¿Quién es el Cordero que con su sangre nos redimió, nos compró, nos rescató para Dios? ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nuestro Señor Jesucristo fuese nuestro Redentor o nuestro pariente cercano Redentor, debió haber habitado entre nosotros. Y Jesús habitó entre nosotros, se hizo hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, vos representa a Jesucristo, quien en medio de un mundo de anarquía, de rebelión, de idolatría, de paganismo, de perversión, Jesús vino, se hizo hombre, se humilló, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Se humilló, fue obediente, murió en la cruz del Calvario para dar su vida por todos nosotros. Se sometió, respetó. Otro detalle importante que nosotros miramos y vemos aquí, que lo que movió a Jesús fue lo mismo que movió a vos. ¿Qué movió a vos a hacer lo que estaba a su alcance? Lo movió el amor hacia Ruth. ¿Qué movió a Dios? ¿Qué movió a Jesús ir a la cruz del Calvario? Humillarse, obedecer, someterse, recibir el castigo, guardar su derecho, morir en la cruz del Calvario, padeciendo el sufrimiento, derramando su sangre. ¿Qué fue lo que movió a Jesús a hacer todo esto? El amor incondicional hacia usted, hacia mí, hacia todos nosotros. Su amor es un amor que no entendemos, es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, pero lo recibimos y lo vivimos. Por lo tanto, cuando entendemos desde este punto de vista su amor, su gracia, su misericordia, el precio que Él pagó por nosotros, eso nos lleva a nosotros como hijos de Dios a permanecer en la voluntad de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, dice que el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. ¿Quién? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo segundo que vemos en estos primeros 10 versículos del libro de Ruth capítulo 4 como enseñanza. Segundo lugar, primero, nosotros vemos aquí que vos le informa al pariente cercano, le da la información al pariente cercano porque vos no invade, vos no se impone, sino que vos simplemente está adjuntándose, sometiéndose a la ley que Dios había establecido. Se está dejando llevar por la ley, esa era la ley, él se somete a la ley, él no pasa a llevar la ley, se somete a la ley. Por lo tanto, nosotros miramos que cuando tiene este encuentro con este pariente cercano, le hace saber, le informa. O sea, podemos ver que vos fue correcto, fue fiel, fue leal. Vos podías omitir esa información de este hombre para su propio beneficio, pero vos es transparente. Y vos le informa al pariente, si no sabía, le informa al pariente cercano que le correspondía a él, por ley, redimir los terrenos de Noemí, ya que por ley le correspondía al pariente cercano. Pero el pariente cercano accede inmediatamente. Dice, yo lo voy a redimir. Yo lo voy a redimir. ¿Por qué? Porque el pariente cercano, ¿qué vio primero? Vio el recurso. Voy a tener más recursos, voy a tener más terreno para mi propio patrimonio personal. Pero también ese derecho
también le llevaba a un deber. Tiene derechos, pero también tiene un deber. ¿Cuál era el deber? Tenía que casarse, para cumplir la ley, tenía que también casarse con Ruth, porque eso era lo que decía la ley. O sea, él quería tener ese patrimonio, pero eso también te conlleva responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. ¿Cuál? Casarse con Ruth para cumplir a cabalidad la ley. Que no solo, decía la ley, que no solo rescataba la tierra, sino que también mantenía en vigencia, dice el nombre del difunto, casándose el pariente cercano con la viuda. A lo que respondió el pariente cercano aquí, el fulano, que no podía redimir. ¿Sabes qué? Lo siento, me encantaría redimir porque este terreno me sirve, pero si tengo que casarme, dijo, la verdad es que yo ya no puedo redimir. No da las razones de por qué no podía redimir, pero se supone que este hombre ya era casado, que tenía ya su familia constituida, así que para no dejar a su familia sin herencia futura, entonces ¿qué hace este hombre? Da un paso al lado y le deja la oportunidad a vos. Entonces te cedo el derecho para que tú puedas redimir no solo la tierra, sino que tú asumir también la responsabilidad de casarse con la viuda, en este caso con Ruth. Hermanos, como la actitud que tuvo este pariente cercano, este fulano, de querer tomar el derecho, pero no el deber, eso también nos muestra claramente que como este pariente desechó la oportunidad de redimir, así también nosotros, hermanos míos, fuimos desechados por el mundo, sin que nadie nos pudiera redimir. Solo nuestro Señor, quien se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, Él nos redimió. Pero ojo con esto, Él nos redimió ¿para qué? Para hacernos libres, verdaderamente libres. Como dice Juan capítulo 8, versículo 36, dice lo siguiente, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero aquí hay una situación, hermano. Aquí hay una situación. Esto nosotros lo sabemos teológicamente, pero en la práctica muchos, no muchos creyentes, son verdaderamente libres. Porque muchos dicen, sí, el Hijo de Dios me ha libertado, pero realmente con la mano en el corazón, ¿eres verdaderamente libre? ¿Eres libre del pecado? ¿Eres libre de la carnalidad? ¿Eres libre de tu ambición? ¿Eres libre de tu conducta? ¿Eres libre de tu egoísmo? ¿Eres libre? ¿Eres realmente libre? ¿Te ha hecho libre? Porque cuando hablamos de libertad también hablamos de paz. El apóstol Pablo graficó muy bien la paz que el creyente tiene, que es un regalo de Dios. El apóstol Pablo dijo que nosotros como hijos de Dios, si somos libres, entonces tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, esto quiere decir que nosotros al ser libres, verdaderamente hijos de Dios, tenemos esta paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Pero hay algunos cristianos que tienen miedo a lo que pueda suceder en el futuro. No son libres, no son completamente libres. Y usted debe reconocer hoy día, hermanos, que Jesús no solo pagó el precio por el rescate, sino que Jesús asumió la responsabilidad de estar junto a su iglesia por la eternidad. Pero ¿por qué hoy día hay personas que son creyentes no tienen esa libertad? Porque esos creyentes simplemente están viviendo una religión, una tradición, una costumbre. No están viviendo la libertad en Cristo, no están viviendo esa paz. No estoy diciendo que estamos exentos de aflicciones, de problemas, de dificultades. Tenemos más problemas, tenemos más dificultades, tenemos más de todo. Yo voy a que esa paz es un regalo que Dios nos da. Yo quiero que tú examines tu corazón en esta mañana y puedas reflexionar y ver realmente tú tienes la paz de Dios en tu corazón. ¿Estás viviendo en estos tiempos la paz de Dios en tu corazón? Yo te voy a decir, o la Biblia nos dice claramente, ¿por qué muchos de nosotros a veces no tenemos esa paz, esa libertad? Si hemos sido redimidos, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, tenemos el conocimiento teológico, nos gozamos, nos alegramos cuando vemos historias como esta de redención, que por amor Jesús dio su vida, que por amor Jesús nos libertó. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la razón de por qué hoy día precisamente, exactamente, siendo las 12, me voy a apurar, siendo las 12 del día, ¿por qué hoy día usted no está viviendo la paz de Dios? ¿Sabe por qué?
Porque usted no está en una comunión estrecha con Dios, porque usted no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Le quiero recordar una cosa, fue Jesús mismo. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Lucas, Jesús fue, como primera persona, fue quien contó la historia del Hijo Pródigo. ¿Conoce usted la historia del Hijo Pródigo? Fue Jesús quien contó esa historia del Hijo Pródigo, para enseñarnos algo muy importante. ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Por lo tanto, a través de la historia del Hijo Pródigo, nosotros vemos, hermanos, que Jesús con urgencia, hoy día, Jesús con urgencia nos dice, ¿sabes? No me importa lo que hayas hecho. Si estás arrepentido, no me importa lo que hayas hecho. Si teniendo el conocimiento de redención y teniendo todo el conocimiento de lo que Jesús ha hecho en su vida, rescatarnos, libertarnos, dándonos paz, pero tú no estás ni libre, ni viviendo la paz de Dios en tu corazón, Jesús dice, si estás arrepentido esta mañana, no me importa lo que hayas hecho. Lo que más me importa es que regreses luego a casa. No pierdas más tu tiempo. Y me refiero precisamente a usted, que tiene todo el conocimiento de redención, que sabe todo lo que Jesús hizo por nosotros, pero no está viviendo esa libertad. No está viviendo esa libertad. Seamos honestos, no está viviendo esa paz. ¿Sabe por qué? Porque no ha sido obediente a Dios. No ha sido obediente a sus mandamientos. No haga de los mandamientos de Dios una tradición, una costumbre, porque los mandamientos de Dios no son una tradición, una costumbre. Los mandamientos de Dios son para tenerlos en el corazón, creer en ellos y aplicarlos diariamente a nuestra vida. Y eso nos lleva a caminar con Dios. Es tiempo que usted viva esa paz de Dios hoy día. No viva bajo el temor y que realmente experimente y viva la libertad en Cristo Jesús. Ruth capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Nosotros aquí vemos que el trámite legal que hizo Booz en respeto para redención fue aprobado por los ancianos de Israel, porque se hizo todo de acuerdo a la ley de Dios, se hizo todo decentemente y en orden, lo que da la razón aquí claramente de por qué el pueblo estaba en total acuerdo con esta pareja, porque su relación desde el comienzo fue íntegra, guardando y obedeciendo los mandamientos de Dios o que Dios había designado para su pueblo. O sea, yo lo que veo aquí en Booz, un hombre temeroso de Dios, un hombre prudente, un hombre que amaba a Ruth, un hombre que se sacrificó, un hombre que se negó a sí mismo, un hombre que arriesgó, un hombre que aprovechó la oportunidad que Dios le dio cuando se le presentó el fulano, un hombre que informó, un hombre que fue correcto. Yo aparte de eso veo un hombre, aparte de correcto, temeroso, respetuoso de Dios, pero también respetuoso de las autoridades que Dios había puesto, que eran los 10 ancianos de Israel, ahí eran los 10 jueces que se sentaban a la puerta ahí a juzgar, a mirar los asuntos legales o los asuntos de dificultad que había en el pueblo. Estos eran hombres reconocidos por su autoridad, y vos los respeta. Una de las evidencias de la apostasía, de la rebelión contra Dios, ¿sabes cuál es una de las tantas? ¿Sabes cuál es? La falta de respeto a los líderes que Dios ha puesto. Dice Romanos capítulo 13, los primeros versículos, que cuando un hombre se rebela contra la autoridad que ha sido puesta por Dios, a Dios se revela. Y hoy día nosotros vemos esa tremenda falta de respeto que hay, y me estoy refiriendo dentro del ámbito cristiano, en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor. Me atrevo a decir con mucha responsabilidad que incluso hay una falta tremenda de ética pastoral, ¿sabía usted?
Es terrible, es terrible, es terrible eso. Pero aquí Boaz es un hombre que se somete, y aquí tiene el ejemplo de estos 10 hombres. Fíjense que estos 10 hombres representan más bien la ley del Antiguo Testamento. La ley no admitía a los moabitas, pero fíjate lo que está diciendo aquí. Vos en representación de Jesús, aquí representando a Jesús, vos aquí está demostrando la gracia, el amor, la misericordia. Luego los ancianos, dice, aparte de ser testigos de todo esto, de todo lo que vos hizo en orden, en respeto, en sumisión a Dios y a la ley de Dios establecido por Él, mira lo que dicen estos ancianos, estos testigos, desean que Dios bendiga a Ruth con hijos, como lo hizo con Raquel y Lea, mujeres de Jacob, lo cual sus hijos fueron el comienzo, el origen de Israel. Y le mencionan aquí la palabra Efrata. ¿Qué significa Efrata? Significa fructífero. Le dicen estos hombres en petición a Dios, en oración, en signo de adoración a Dios, de oración a Dios, dice, queremos, Ruth, que tú seas fructífera. Queremos, Ruth, que tú puedas honrar a nuestro pueblo, Belén, Efrata, que sea fructífera. Hagas honor a nuestro pueblo, Belén, Efrata, que seas fructífera, que Dios te dé muchos hijos. Entonces, podemos mirar y ver que Dios honró a este pueblo Belén, porque después vemos que nació ahí nuestro Señor Jesucristo. También menciona la casa de Fares, que se había establecido en Belén. La casa de Fares se había establecido en Belén. Y vos dice que desciende de Fares, donde la madre de Fares había sido Tamar. ¿Se acuerdan la historia de Tamar? Tamar fue una mujer no muy piadosa. Tamar fue una mujer que engañó. Tamar fue una mujer que se disfrazó de prostituta para poder enganchar y poder, involucrar a Judá. Sabemos toda la historia. No fue muy piadosa, no hizo cosas muy correctas. Sin embargo, su nombre aparece aquí como parte de la genealogía de Jesús. ¿Para qué decir de la mujer que aparece también en la genealogía como parte de la genealogía de Jesús, que fue Rahab? ¿Para qué decir también de la mujer que aparece también ahí en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que fue, si no mal recuerdo, Betsabé? Entonces nosotros vemos que tanto Rahab como Ruth no eran parte, no eran del linaje de Israel. Entonces, ¿por qué aparece aparte del linaje de Israel? Porque ahí es la muestra de la gracia, la misericordia, la inclusión, ya que es una palabra que se está usando mucho, pero de manera incorrecta. Pues aquí la inclusión de Dios. Dios llama a todos a arrepentirse de nuestros pecados y servirle a Él, mostrando su gracia, su amor, su misericordia. Entonces es maravilloso poder mirar aquí cómo Ruth, con solo confiar, fíjense, partiendo de la historia del libro de Ruth aquí, los primeros capítulos, a través de su historia hemos visto cómo ella confió primero en los consejos de Noemí, su suegra, cómo ella confió en los consejos, dice, de Boaz, que iba a ser su pariente redentor, cómo Ruth confió en Boaz y lo dejó actuar. Esa simple actitud de obediencia de Ruth, de sumisión, de respeto, de temor, de sometimiento a la autoridad que estaba por sobre ella, le trajo cambios importantísimos a su vida. Le dio un vuelco, pero 180 grados a su vida. Como por ejemplo, Boaz, cuando ella perdió a su marido, quedó completamente desamparada y sola. Y el solo hecho de obedecer a Noemí y a Boaz, quienes estaban por sobre ella en ese minuto, la trajo de la soledad al amor. Con solo el hecho de Boaz obedecer a los consejos de Noemí y mantenerse trabajando de sol a sol, Dios revirtió esa situación del trabajo pesado al descanso. Ruth, de ser una mujer sin ningún bien, viviendo de la indigencia, de las obras, el solamente obedecer a Noemí y a Boaz, el obedecer a Dios, los mandamientos, el someterse a Dios más bien, sale
De la pobreza, dice, de la indigencia, ¿dónde dice? A la riqueza. Solo Ruth, obedeciendo a Dios, sale del miedo a lo que podía hacer en el futuro, de lo que podían hacer los que estaban a su alrededor, porque no se olvide de esto, el pueblo estaba en completa anarquía, perversión, rebeldía con Dios. Ruth pasa solamente por obedecer a Dios, pasa del temor, del miedo, a sentirse segura. Ruth pasa de la desesperación a la esperanza. Así que como enseñanza práctica nosotros, ¿qué miramos aquí? Todo lo que el hombre hace en obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra, no solo es bendecido ese hombre, sino que ese hombre, ese creyente es fructífero en su vida. Ese creyente pasa a ser de estar en la soledad, pasa a estar lleno de amor. Ese creyente cuando obedece los mandamientos de Dios, los vive, los cree, los aplica en su vida, confía en ellos. Ese creyente pasa de ser un trabajo tedioso, riguroso, pesado, rutinario, a descansar, a ser inspirado por Dios, a hacer las cosas con agrado para Dios. Ese creyente, después de ser pobre, indigente espiritualmente, ese creyente pasa a tener una riqueza espiritual maravillosa. Ese creyente que obedece a Dios, obedece a sus preceptos, obedece a sus mandamientos y se somete a ellos y vive de acuerdo a ellos. Ese creyente ya no vive en temor, ya no vive con miedo, sino que ese creyente vive seguro y confiado con Cristo. Ese creyente, cuando todo el mundo está en la desesperación, ese creyente tiene esperanza, tenemos esperanza. Entonces, el obedecer los mandamientos de Dios y hacer las cosas correctas para Dios no solamente es una bendición, no solamente es algo fructífero para nuestra vida, sino que realmente es un creyente que es bendecido por Dios espiritualmente, pero también ese creyente es un aporte positivo, ¿dónde? A la sociedad. Es una persona en la cual se puede confiar. ¿Por qué? Porque sus valores morales lo identifican como hijo de Dios, digno de confianza. Sus valores morales están por sobre el desorden, la anarquía, la rebelión que no hay aquí en este mundo. Ese creyente se mantiene correcto como vos, hace las cosas correctas. Ese creyente, aunque a los ojos de los demás sea llamado, perdonando la expresión, sea llamado un débil, sea llamado un tonto, sea llamado una persona retrasado, una persona que es quedado, como decimos aquí en Chile, pero está haciendo lo correcto delante de Dios. Está viviendo conforme a la ley de Dios. Está haciendo lo que Dios demanda porque cree en Dios. Si tú empiezas a obedecer a Dios, entonces tenlo por seguro que Dios te va a bendecir y Dios te va a poner como un luminar en el mundo, en medio de esta sociedad corrupta y perversa. Y vas a ser una persona digna de confianza, no solo en tu familia, sino en tu alrededor. Eso es, hombres y mujeres correctos, íntegros, irreprochables delante de Dios. ¿Cómo se logra eso? Confiando en Dios, creyendo en Dios, sometiéndonos a Dios, guardando sus mandamientos, viviendo conforme a la ley de Dios, negándonos a nosotros mismos, sacrificándonos por el bien del otro. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Desde el versículo, Ruth capítulo 4, desde el versículo 13 al 17, dice lo siguiente: Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, es decir, su guía, su instructora. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces aquí nosotros miramos y vemos que ya Ruth no fue llamada Ruth la Moabita, sino que fue llamada Ruth la esposa de Booz. Le da un nombre. Fíjate, esta mujer que no tenía destino, esta mujer que no tenía nadie donde apoyarse, pues ahora tiene un nombre, le pertenece a alguien, pues ahora Dios le ha dado un hijo, pues ahora vemos nosotros que le ha dado un esposo, le ha dado un hombre temeroso de Dios. Booz y Ruth, Booz representa a Jesucristo, Ruth representa la iglesia del Señor. Este matrimonio, esta unión conyugal que vemos aquí entre Booz y Ruth,
es claramente una imagen de la relación de la iglesia con Cristo, donde el énfasis de esta relación de Cristo y su iglesia es el amor. El amor. Y como iglesia responde a ese amor que Cristo le da. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? Cristo murió por su iglesia. Cristo purifica a diario a su iglesia por medio de su palabra. Cristo presentará a su iglesia gloriosa. Cristo fue a preparar un lugar para su iglesia y celebrar con su iglesia las bodas del Cordero y habitar eternamente con su iglesia. Tú y yo somos parte de su iglesia. El otro punto importante que vemos aquí es que el hijo que Dios les da a Ruth y a Boz, su nombre es Obed. Obed fue de gran bendición, dice, no solo para el matrimonio de Boz y Ruth, sino que Obed fue bendición para muchos, tales como por ejemplo su abuela Noemí. Mira cómo estaba Noemí. Ay, no me llames Noemí. ¿Se acuerdan el capítulo 1? No me llames Noemí, porque estoy en aflicción, porque estoy en amargura. Pues ahora Noemí, al hacer lo correcto, a decidir salir de Moab e ir a Belén, a la tierra donde Dios le había puesto, ¿qué le significó? Le significó ahora gozo, plenitud, alegría. Dios le devolvió el gozo. Dios le devolvió la esperanza. Su abuela Noemí ahora es restaurada su vida, dándole la oportunidad de criar nuevamente. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que hace Dios cuando uno se vuelve a Él, hace nuevas todas las cosas. Número 2, Obed sería de bendición también, no solo para su abuela, sino que Obed sería de bendición para su familia. ¿Por qué? Porque mantuvo su nombre permanente. Su nombre no fue eliminado en ese minuto con la muerte de Elimelec y los hijos de Elimelec, sino que su nombre su nombre se mantuvo en el tiempo. Número 3, Obed sería de bendición ¿para quién? Para Israel, porque Obed pasó a ser abuelo de David, que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Maravilloso el plan de Dios. Y número 4, Obed sería de bendición para el mundo, por ser parte importante, dice, de la familia del Mesías, nuestro gran Redentor. Obed fue parte importante también para que siguiera la cadena, la genealogía, para llegar a nuestro gran Salvador, nuestro Mesías Redentor. Desde el versículo 18 al 22, aparecen 10 generaciones. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El escritor dio énfasis aquí a la genealogía de David para mostrar ¿qué? Para mostrar la gracia, amor de Dios, incluyendo a quién? A los moabitas como parte de la descendencia de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que la ley decía que no podía entrar a la congregación los moabitas hasta la 10ª generación de ellos. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Así que este libro de Ruth aparece en el nombre de estas 10 generaciones donde termina en David. Y quiero insistir en esto, que nos compete, digamos, este libro de Ruth. Dentro de esa genealogía está Ruth la moabita como parte importante. Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, invita a todos. Todos tenemos la oportunidad de venir a Él. Todos tenemos la oportunidad de venir a Él. Buscar a Dios mientras Él puede ser hallado, llamadle mientras Él está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase a Dios. La única condición, volver a Dios arrepentidos de todos nuestros pecados. En conclusión entonces, hermanos, terminando este libro de Ruth, podemos aquí reconocer que Jesús ha estado presente a lo largo de estos 4 capítulos de Ruth. ¿En qué persona? En la persona de Boz, representado por Boz. Boz y el oficio del pariente redentor. Boz fue el pariente redentor. El pariente redentor debía ser un miembro de la familia. Jesús, nuestro pariente redentor, es parte de la humanidad porque el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y le vimos como el unigénito Hijo de Dios. Juan dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos tocado nuestras manos tocante al Verbo divino quien habitó entre nosotros, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nuestro pariente redentor, Jesús de Nazaret, sin pecado alguno,
es miembro de nuestra familia. Él es nuestro pariente redentor. El pariente redentor, ¿cuál era la responsabilidad? Tenía la responsabilidad de redimir a miembros de la familia. ¿Sacarlos de qué? De la esclavitud, de la venta, de donde lo habían negociado, qué sé yo. Jesús, nuestro pariente cercano redentor. Él nos sacó, nos rescató de la esclavitud, del pecado, de la muerte. ¿Por qué entonces sigue esclavo al pecado? ¿Por qué sigue entonces esclavo a la carnalidad? ¿Por qué sigue entonces esclavizado al pecado? Debe ser libre. Jesús, nuestro pariente redentor, está en medio nuestro para libertarnos. Y número 3, el pariente redentor tenía la responsabilidad de redimir la tierra. ¿Se acuerdan? El terreno que había sido perdido. Jesús va a redimir esta tierra. He aquí los cielos en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Aparecen cielos nuevos y tierras nuevas. Porque Jesús va a redimir esta tierra. Jesús va a redimir esta tierra, la cual el hombre vendió a Satanás. El príncipe de la potestad del aire, el que nos tiene totalmente destruyéndonos de una forma progresiva, ¿sabes quién es? Satanás, el diablo. Pero va a llegar el momento en que el Señor va a redimir esta tierra, nuestro pariente redentor. Yo les animo a que usted pueda reflexionar en su corazón, pueda mirar y ver cómo está su condición delante de Dios. ¿Está usted viviendo la paz de Dios? ¿Está usted en completa libertad? Si no está viviendo la paz de Dios y en completa libertad, yo le invito a que en esta mañana usted pueda hacer esta oración conmigo, para que usted se ponga delante de Dios. Es tiempo ya que usted viva la paz, el gozo de Dios, teniendo nuestro enfoque no en las circunstancias, nuestro enfoque está en Cristo, nuestro pariente redentor, quien al morir en la cruz del Calvario, Él pagó por nosotros le pertenecemos a Él porque Él pagó por nosotros. Y en nosotros le pertenecemos a Él y Él nos ha dado libertad, paz y redención, y sobre todo seguridad y sobre todo esperanza. ¿Está usted viviendo esa paz, esa esperanza? Si no, le voy a pedir que incline su rostro y oremos a Dios. Dios, te damos gracias esta mañana por tu gran amor y misericordia, por lo que tú nos has enseñado esta mañana a través de este maravilloso libro. Venimos delante de ti humillados, reconociendo nuestra condición pecaminosa, que somos pecadores carnales, egoístas, Señor. Arrepentidos estamos, Señor, porque no estamos viviendo ni la paz ni la libertad que tú nos has dado, porque estamos haciendo como el pueblo de Israel en aquella oportunidad, cada uno lo que bien le parece, sin someternos a nadie, sin respetar a nadie. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por ser, Señor, carnales e influenciables. Y rogamos, Dios, esta mañana que nos perdones de nuestros pecados y nos ayudes a poder, Señor, vivir tus mandamientos, creer en ellos, para que tú nos aumentes la fe. Rogamos tu bendición y tu perdón en cada uno, Señor. Para así, Señor, poder experimentar y vivir el gozo, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de lo que yo haga o no haga por ti, sino que ese es un regalo que viene de ti, Señor. Te damos gracias esta mañana. Gracias te damos, Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, vivir esta vida placentera, con gozo. No exentas, Señor, de dificultades, pero confiando en ti como tu palabra dice. En el mundo tendréis aflicción, tú nos dices. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos das la seguridad y confianza, que tú nos dices, confiad, creer, porque tú has vencido al mundo. Ayúdanos en nuestra incredulidad, aumentanos la fe, enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos míos. Gracias por conectarse. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a terminar este estudio para luego continuar el próximo domingo con otro maravilloso libro, mirando y viendo en profundidad lo que Dios nos enseña. Que Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar o diezmar, ahí está pasando en pantalla los datos para que usted lo pueda hacer de manera libre, voluntaria y con gozo en su corazón, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Nos vemos, si Dios quiere, mañana los varones
seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Martes tenemos la oración, 20 horas. Día miércoles continuamos estudiando el maravilloso libro de Hebreos. Seguimos estudiando el libro de Hebreos. Así que Dios les bendiga, que tengan una linda tarde. Bendiciones. Adiós. Que estén bien.